Sinopsis. Cuando entré en el mundo de Teyvat, recibí buenas y malas noticias. Lo bueno, fui bendecido con un sistema. Lo malo, supuestamente era un sistema de villanos. Portador, ¿cuál es tu mayor deseo?, preguntó el sistema. Bueno, sobrevivir estaría bien. Ah, ¿y tal vez coleccionar un harén? Concedido. Pero primero, debes cumplir una condición. ¿Cuál es? Durante las horas del día, debes ayudar a las ancianas a cruzar la calle y realizar buenas acciones. O tal vez ayudar a Kekin con su trabajo de construcción, o ayudar a Ningguang a encontrar cristales flotantes productores de mora. Y naturalmente, por la noche, te convertirás en un héroe de la oscuridad, defendiendo la justicia. Espera, ¿cuándo se supone que debo dormir? A tu edad, ¿cómo puedes siquiera pensar en dormir? Desconcertado, hice una última pregunta, ¿no se supone que eres un sistema de villanos? ¿Ayudándome a convertirme en malvado? ¿No deberían los villanos estar causando caos y caos? Efectivamente. Pero considera esto, creo que la Orden del Abismo y Fatui son en realidad los buenos. Además, ¿ayudar a las ancianas a cruzar las calles? En realidad, está impidiendo que hagan ejercicio y mantengan su salud. ¿No es eso maravillosamente villano? No pude evitar aplaudir la lógica retorcida del sistema. Y así comenzó la historia de un villano de lo más poco convencional en Teyvat. Capítulo 1. Las Grand Waterways vieron a miles de barcos pasar. Esto describió perfectamente el estado actual del puerto de Liyue. Liyue Harbor, situado en Teyvat, fue una de las 7 naciones del continente. El continente de Teyvat estaba formado por 7 naciones: Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru, Fontaine, Natlan y Snezhnaya. Cada nación tenía su propia deidad como gobernante. Se decía que estos 7 dioses eran los vencedores que surgieron de la antigua guerra de Archonas, conocido como los 7. Esta era toda la información que Jianning conocía actualmente. Jianning se sintió algo confundido. Anoche, su compañero de clase todavía estaba tratando de llevarlo al juego. Incapaz de resistirse, finalmente comenzó a jugar Genshin Impact con su compañero de clase. Acababa de conocer a la guía de tutorial Amber y ni siquiera había terminado el tutorial para principiantes cuando fue persuadido para hacer algunos tirones de gacha. Un tirón fue todo lo que tomó, un tirón de 10 con 3 luces doradas, lo que resultó en 3 usuarios de espadas de cabello púrpura. Su compañero de clase exclamó: Kekin. Lucky Dog, ¿cómo puede ser tan afortunado incluso en el estandarte estándar? Luego, las luces del dormitorio se apagaron. El supervisor del dormitorio los instó a dormir. Acompañado por los suspiros y comentarios de su compañero de clase como: ver a este bastardo afortunado duele más que mis propios tirones fallidos. Jianning gradualmente se quedó dormido. Sin embargo, cuando se despertó, en lugar de ver el techo familiar, vio densos árboles y bosques. Algo aturdido, se levantó, miró su pijama azul marino, luego miró a su alrededor. Aunque no sabía dónde estaba este lugar, vio plantas amarillas emitiendo una fragancia dulce cerca, y plantas azules que emitieron una sensación de enfriamiento. Jianning los encontró familiares. ¿No eran las flores dulces y la menta de Genshin Impact? Luego vio a las criaturas al pie de la pequeña colina donde estaba. Slims azules. Jianning sonrió casualmente. Sigamos durmiendo, todavía debo estar soñando. Pero cuando trató de recostarse, sintió dolor cuando su espalda golpeó el suelo. Jianning se sentó de nuevo, cruzó las piernas, pensó por un momento y luego se dio cuenta. ¿Oh no? ¿Había transmigrado? ¿Así, después de un sueño? Y fue todo su cuerpo el que transmigró. Ni siquiera hubo un accidente de camión ni nada. Como estudiante de secundaria que crecía en el siglo XXI bajo la bandera roja, Jianning había leído muchas novelas, por lo que su habilidad de aceptación era extraordinariamente fuerte. Además, a menudo bromeaba sobre tener la cara de un protagonista, ser un huérfano criado en un orfanato después de la muerte de sus padres, viviendo de la herencia rica que dejaron atrás. Esta era completamente una plantilla de protagonista. Entonces, no tenía mucho apego a su mundo original. La valentía natural para la juventud lo hizo ponerse de pie y mirar a su alrededor, incluso queriendo explorar un poco. Al poder transmigrar, debe considerarse elegido, ¿verdad? La buena noticia era que había transmigrado, y fue en el mundo del impacto de Genshin. La mala noticia era que era solo una persona común, y solo había jugado a través del tutorial en términos de historia. Ni siquiera sabía dónde estaba este lugar. Al momento siguiente,
Hubo un sonido de susurro de los arbustos. Jiannin estaba alerta pero también algo expectante. Con suerte, sería una niña con decoraciones de orejas de conejo rojos y gafas que surgirían. Sí, la guía de tutorial, señorita Amber. Pero cuando surgió la figura, Jiannin se quedó en silencio. Una máscara de cuerno de toro, extremidades oscuras y delgadas, sosteniendo una antorcha, con melena amarilla y roja. Buenas noticias, fue algo del tutorial. Malas noticias, era un Ilichurl, un monstruo. Jiannin estalló en un sudor frío, instintivamente tomando 2 pasos atrás. Desde que transmigré, ¿no debería tener un sistema o algo así? Si no es eso, al menos dame una constitución o capacidad especial de usar. No me digas que soy realmente una persona normal. Aunque no conocía la historia completa, solo del tutorial pudo decir que en este mundo, la gente común rara vez sobrevivió a los encuentros con monstruos en la naturaleza. El Ilichurl también notó la figura de Jiannin, dejó escapar un «ya». Luego cargó hacia adelante empuñando su club en llamas. Jiannin se volvió inmediatamente y corrió. No importa que, la supervivencia llegó primero, podría descubrir cómo vivir en este mundo más tarde. Aunque era una persona común, Jiannin ejercía regularmente, por lo que, aunque podría no ganar en una pelea individual, huir era algo en lo que era bastante bueno. «Bo». Otra voz profunda sonó, y una carpa de aspecto primitivo apareció ante Jiannin. El interior había un monstruo similar a un Ilichurl pero más de 3 metros de altura, empuñando un hacha gigante y luciendo increíblemente poderosa. Detrás había varios Ilichurls más pequeños. ¿Un Mitachurl? Jiannin se quedó en silencio, lamentando su suerte. Mala suerte, mala suerte, mala suerte. Jiannin cambió inmediatamente la dirección y corrió, con los monstruos en persecución. Aunque Jiannin corrió lo suficientemente rápido como para sacudir los Ilichurls normales, el Mitachurl era diferente. Pronto, estaba atrapado. Jiannin sintió que su pecho estaba a punto de explotar, y había un sabor de hierro en su garganta. Su cerebro comenzó a empañarse, y sus extremidades comenzaron a sentirse débiles e impotentes. Los ojos de Jiannin mostraron desesperación. ¿Transmigró solo para morir de nuevo? «Bo». La voz del Mitachurl estaba muy cerca de él, seguido del sonido de algo que cortaba el aire. El gran hacha afilado se estaba deslizando directamente hacia él. Jiannin miró hacia atrás, y a tan cerca podía sentir el peso y la nitidez del hacha. Un éxito definitivamente lo convertiría en carne picada. Instintivamente, Jiannin levantó las manos para cubrirse la cabeza, cerró los ojos con fuerza y esperó a la muerte. Pero el dolor esperado nunca llegó. Entreciendo los ojos, Jiannin se congeló, luego de repente los abrió de par en par. Lo que apareció ante él era una marioneta hembra hecha de cristales de hielo, con una figura bien formada y lo que parecía un talismán en su cabeza, aunque los detalles faciales no estaban claros. El aire frío lo rodeaba por completo, y era difícil imaginar cómo los brazos tan delgados podían bloquear fácilmente un hacha tan masiva. Con una repentina explosión de fuerza, el títere empujó hacia atrás el hacha del Mitachurl, luego el títere de hielo explotó, dispersando en talismanes de hielo elementales que congelaron el Mitachurl y los Ilichurls detrás de él sólidos. Al ver todo esto en un aturdimiento, las piernas de Jiannin se debilitaron y se derrumbó al suelo. ¿Esto fue, ser salvado? Jiannin respiró mucho, la amenaza de muerte en el momento y el repentino agotamiento después de correr definitivamente no se sintió bien. Después de recuperar un poco el aliento, Jiannin miró hacia atrás y vio una vista que recordaba por el resto de su vida. Era una doncella inmortal. Su cara delicada e impecable era justa y luminosa, con cabello largo y grueso de color nieve atado con cintas rojas en el medio y los extremos. Alto y bien formado, su figura parecía idéntica al títere de hielo de antes. Llevaba un traje negro ajustado, pero con aberturas en forma de diamante en la cintura y la seda negra que cubría el abdomen. Una tela blanca con patrones de madreselva se cubrió su pecho, aunque fue empujado por su impresionante figura. Las cuerdas rojas ataron su cuerpo siguiendo sus curvas, sin parecer vulgares, pero agregan una sensación de encanto inmortal ascético. Sostuvo una larga lanza en una mano, mientras que su otra mano sostenía un talismán entre su índice y los dedos medios. Bajo la luz de la luna, ella parecía soñada, dejando a Jiannin aturdido. Aparentemente sintiendo la mirada de Jiannin, su cara ya inexpresiva se hizo aún más fría. Después de que aparentemente confirme que Jiannin estaba ileso, se volvió para irse. Gracias, ¿dónde estoy? ¿Y quién eres tú? Jiannin habló rápidamente. La doncella parecía ignorarlo,
continuando subiendo la montaña con sus tacones altos a un ritmo medido. Jiannin no tuvo más remedio que seguir. Caminaron durante 5 o 6 minutos, ni hablar. Finalmente, Jiannin no pudo contener más, y él preguntó nuevamente. ¿Puedo al menos conocer el nombre de mi Salvador? La doncella aún permanecía en silencio. Justo cuando Jiannin estaba a punto de preguntar algo más, otra voz resonó desde arriba. ¿Realmente ahora, niño, es así como actúas en tu primera vez en la montaña para salvar a alguien? La niña se detuvo en seco al escuchar la voz y levantó la vista, diciendo, Maestro. Jiannin también levantó la vista rápidamente. Luego se congeló. Era una grúa compuesta de colores cian, blanco y azul claro, con lo que parecía ser sombra de ojos roja debajo de sus ojos. Aunque estaba parado como cualquier otra grúa, emitió una aura etérea como el de un gran maestro que observa el mundo con las manos apretadas a sus espaldas. ¿Y esa grúa simplemente habló? Jiannin parecía sorprendido, murmurando, ¿esta grúa puede hablar? Debe ser una grúa divina. ¡Qué presuntuoso! ¡Qué grúa divina! Aunque tienes la mitad de la razón, este adeptus se conoce como retenedor de nubes. Considérate afortunado de pasar por alto tu ignorancia mortal. Ese pájaro, o más bien, el retenedor de la nube volvió a hablar. Jiannin dijo apresuradamente, saludos, adeptus honrado. Pero el retenedor de la nube ignoró a Jiannin, en lugar de dirigirse a la niña. Uno observó su progreso y pensó que era hora de que experimente el reino mortal. Salvar a alguien sería una excelente oportunidad para el contacto. Sin embargo, ¿simplemente te alejas después de salvarlos? ¿Qué significado hay en los esfuerzos de uno? Niño, eventualmente debes descender la montaña. ¿Cómo se puede sentir a gusto con tal comportamiento? Mirando esta grúa divina, Jiannin no pudo evitar pensar que este adeptus parecía algo. ¿Charla? No, no debería pensar de esa manera. Este era el maestro de su salvador, un adeptus, debe mostrar un respeto adecuado. Maestro. La niña, aparentemente cansada de la molestia, dijo, seguí tus órdenes y lo salvé. El retenedor de la nube continuó, pero ¿ha asegurado que esta área sea segura? ¿No hay más monstruos? ¿Qué pasa si aparecen y lo dañan de nuevo? Aunque el razonamiento tenía sentido, Jiannin sintió que el adeptus solo estaba tratando de salvar la cara frente a su discípulo con estos argumentos. Maestro, él no es familia ni amigo. No tengo la obligación de salvarlo repetidamente, dijo la niña. Durante los siguientes 10 minutos, no importa lo que dijo el retenedor de la nube, la niña tenía una respuesta lista. El adeptus parecía volverse algo molesto. HMPH, muy bien, pero tú allí, joven, ¿eres de Liyue Harbor? El retenedor de la nube parecía intenciones de que su discípulo ingresara al mundo mortal, por lo que querían preguntar primero sobre el estado actual de Liyue Harbor. ¿Liyue Harbor? Jiannin estaba confundido. Solo conocía a Liyue como una nación en el impacto de Henshin. Liyue Harbor. ¿Era el puerto de la nación? ¿No conoces a Liyue Harbor? Ahora era el turno del retenedor de la nube para estar perplejo. Liyue Harbor, ¿cómo podría alguien en Teyvat no saberlo? Como lugar de reunión para innumerables comerciantes y riqueza, incluso los niños de 3 años deberían saberlo. Bueno, en realidad, no soy de este mundo. Jiannin explicó sus antecedentes, incluidas sus circunstancias y la situación en su mundo anterior, aunque omitió el papel de jugar el juego. El retenedor de la nube dijo, ¿entonces eres un viajero de más allá de Teyvat? ¿Simplemente te quedaste dormido y llegaste aquí? Aunque parece ser un mortal común. Jiannin estaba casi llorando, yo tampoco sé cómo llegué aquí. El retenedor de la nube reflexionó pensativamente. Una persona común que podría atravesar mundos, qué intrigante. Además, este mundo del que habló el niño parecía similar al presente Liyue. 2. Como investigador, la curiosidad del retenedor de la nube se despertó. Levantaron la cabeza de la grúa para mirar a Jiannin, la hora crece tarde. No encontrarías alojamiento si descendías ahora. Ven con uno en la montaña. Si tuvieras que encontrar a los monstruos nuevamente y pereciera, se reflejaría mal en uno. El discípulo de uno te salvó, no sería para ti morir tan descuidadamente. Por supuesto, uno también está algo interesado en la nación de la que hablas. La niña miró a su maestro, ¿allí van de nuevo, siendo terco? Realmente interesado en lo que tiene que decir, pero haciendo todas estas excusas. Miró nuevamente al joven que había salvado pero que no le había pagado más. Quizás después de satisfacer su curiosidad, el maestro lo enviaría de vuelta por la montaña.
Para la niña, esto no valía la pena señalar. El retenedor de la nube extendió sus alas y tomó vuelo, y los vientos comenzaron a girar alrededor de Jian Nin. Luego lo levantaron, volando directamente hacia el pico de la montaña. ¡Eek! Jian Nin no pudo evitar gritar cuando vio los acantilados a continuación. ¿Qué hay para temer? El adepto pareció murmurar. Entonces el retenedor de la nube dijo, Zen, por hablar con tu maestro, así que escalarás la montaña tú mismo. No se permiten potencia elemental o artes adeptales, corre. La niña llamó a Zen, no respondió, en silencio comenzando su carrera por la montaña. Cuando Jian Nin entró en pánico, apareció una voz en las profundidades de su mente. Timbre. Carga del sistema completa. Identidad del huésped confirmada. Víncula en progreso, vinculante en progreso. Víncula exitosa. Sistema de villano a su servicio. Pero Jian Nin no tuvo tiempo para lidiar con eso ahora. Porque estar envuelto en viento a tales alturas, con acantilados por debajo. Si Jian Nin no tuviera una fortaleza mental tan fuerte, ya se habría desmayado. Capítulo 2. Después de pasar toda la noche contando historias para el maestro de viento de Adeptus en la nube, la boca y la lengua de Jian Nin estaban completamente resecas. Solo se detuvo cuando su voz se había vuelto ronca. Sin embargo, parecía que sus palabras habían inspirado enormemente al Adeptus, especialmente con respecto a cosas como ruedas de agua, grifos y electricidad. En cualquier caso, el viento maestro de nubes volvió a su propia morada con gran satisfacción, aunque quién sabe con qué estaba jugando. La vivienda de la montaña del inmortal no tenía dormitorio adecuado, por lo que Jian Nin tuvo que dormir en su ropa. Afortunadamente, un calentamiento de brasier y una manta salieron volando de la morada del inmortal, salvándolo de la vergüenza de la congelación hasta la muerte. Envuelto en la manta con el pequeño brasero antes que él, Jian Nin finalmente tuvo el tiempo libre para mirar curiosamente a su alrededor. La vivienda del inmortal estaba en el pico de la montaña, rodeada de árboles de aspecto antiguo. En el centro había un estanque de loto que contenía muchos peces ornamentales desconocidos. Junto al estanque estaba una mesa de piedra con varios taburetes de piedra. Cuando Jian Nin se acurrucó allí, de repente recordó, ¿no tenía un sistema? Sus ojos se iluminaron. ¿Podría ser esta la oportunidad de volar a grandes alturas, golpear los arcones y patear el pedido del abismo? Quizás con una flexión de su poderoso marco, podría tener hermosas esposas cayendo a sus pies. Las hormonas juveniles del joven todavía eran bastante vigorosas. ¿Sistema? ¿Estás ahí? Jian Nin preguntó con cautela. Sí, sí. Saludos, anfitrión. Soy el sistema de villanos, a su servicio. Era la voz de una joven enérgica, algo animada y hinchable. ¿Sistema de villanos? Jian Nin estaba aturdido. Sí, mis calificaciones no fueron lo suficientemente buenas en la base de capacitación del sistema, así que me transfirieron a la Academia de Villano. La voz del sistema sonaba algo tonta. Jian Nin se quedó en silencio. Habiendo leído todo tipo de novelas, tenía una premonición siniestra. ¿De qué base de entrenamiento te graduaste? Los sistemas de entrenamiento de CATEAD. Quería ir a los sistemas de entrenamiento de FL, pero mis puntajes de prueba no eran lo suficientemente altos, así que solo podía ir a casa. La voz del sistema estaba algo avergonzada. Jian Nin se quedó en silencio nuevamente. Los sistemas de CATEAD eran conocidos, principalmente conocidos por ser inútiles y aferrarse a las matas de sus anfitriones. Dime, ¿qué es exactamente un sistema de villanos? ¿De qué sirve? Jian Nin solo pudo aprovechar al máximo una mala situación. Después de todo, había algunos sistemas confiables por ahí, con suerte, suyo sería uno de ellos. Es simple, doy tareas al anfitrión, el anfitrión los completa para que se vuelvan más fuertes, y te criamos para convertirte en un gran villano. Pero no quiero ser un villano. Jian Nin apretó los dientes. ¿Qué joven no quiere ser un héroe? Sin embargo, ¿me estás diciendo que estoy destinado a ser un villano? No puedo hacer nada al respecto, es en los requisitos de examen, no puedo resolverlo. Jian Nin tenía dolor de cabeza. Bien, discutiremos esto más tarde. ¿Qué pasa con el paquete de regalos para principiantes? Al menos debes tener eso, ¿verdad? ¿No puedes esperar que sea un villano sin ninguna habilidad? Sí, sí, espere un momento, enviando el paquete para principiantes ahora. Consulte su recibo. Además, anfitrión, cuando me hablas en el futuro, solo necesitas pensar en tu mente. Abrir paquetes, enviar tareas, etc., se pueden hacer a través de pensamientos.
Jiannin asintió ligeramente y pensó. Paquete abierto. Felicitaciones anfitriona por recibir un mejora del gen. Tus genes gradualmente se volverán perfectos. ¿Cómo podría un villano no ser un ser perfecto? Felicitaciones anfitriona por recibir la habilidad especial, absorción. Como villano, poder absorber las habilidades de los demás para su propio uso es el camino correcto. Luego, Jiannin sintió una corriente cálida llenando todo su cuerpo, creando una sensación agradablemente entumecida. Al respirar, Jiannin descubrió que su cuerpo, que había estado dolido por su escape anterior, ya no duele en absoluto. Además, los pequeños rasguños en su cuerpo de las ramas de los árboles se habían curado rápidamente. Me siento más fuerte. Jiannin tuvo la impresión de que ahora podía matar a un toro con un solo golpe. Sistema, explique esta absorción en detalle. Jiannin pensó en silencio. Bueno, es así, puedes absorber la energía de los demás para fortalecerte. En términos simples, es como Kung Fu de robo de estrellas, beneficiándote a expensas de los demás. Jiannin entendió, realmente lo estaban entrenando para ser un villano. Aunque no sonaba muy bien, Jiannin no era una persona pedante. Ser un héroe sería bueno, pero el poder era lo que realmente importaba. En este lugar peligroso, aunque no tenía claro la trama, el término, Archon, sugirió que ciertamente era peligroso. Por lo tanto, el poder era la capital necesaria para sobrevivir, independientemente de si uno era bueno o malo. Ya sea que un gato sea blanco o negro, si atrapa a ratones, es un buen gato. Además, como huérfano, sabía confiar en sí mismo y era más maduro que sus compañeros. ¿De qué se trata esto de genes perfectos? Tomando de un cierto ser del ser perfecto, lo hará, el anfitrión, tiende a la perfección en el talento, la comprensión y la apariencia. Muy bien. Jiannin estaba bastante satisfecho. Este sistema no fue malo en absoluto. Ser perfecto, le gustó eso. Además, la optimización de su cuerpo y apariencia ya se ha completado, sin más cambios por venir. La sonrisa de Jiannin se congeló. ¿Qué quieres decir? El sistema anunció, déjame manifestar un espejo para que te veas a ti mismo. 5. Apurarse. Jiannin dijo ansiosamente. Se puso de pie rápidamente, ansioso por ver su apariencia actual. Pero el reflejo en el espejo lo dejó aturdido. Los ojos brillantes y los delicados rasgos lo saludaron, un niño de 14 o 15 años, atrapado entre la juventud y la infancia. Aunque sus características básicas se mantuvieron similares a antes, cada detalle de su cara anteriormente simple se había ajustado sutilmente hacia la perfección. Su cabello una vez negro se había transformado en el color de la nieve fresca, y sus ojos marrones se habían convertido en un carmesí profundo. Por los arcones, pensó, ¿es esta una especie de mutación elemental? ¿De un nativo de Liyue normal a un joven antagonista de cabello blanco y ojos rojos? ¿Pero por qué? Y su altura, se había encogido. De ser casi 1.7 sang a menos de 1.6. Sistema, explícame esto. Jiannin estaba realmente agitado. ¿No entendió el sistema lo importante que era la altura para un joven en su adolescencia? La voz del sistema parecía algo avergonzada. Bueno, después de los cálculos, esta altura proporciona el equilibrio óptimo de engaño y agilidad, y teniendo en cuenta su altura anterior, seleccionamos lo que le convenía mejor. La cara de Jiannin se torció. ¿Entonces decidiste cortar un sang entero? Quiero un reembolso. Todas las ventas son finales. No revelaste toda la información necesaria. Debería poder obtener un reembolso. Sobre eso, es posible que haya olvidado mencionar algunos detalles en las instrucciones. La voz del sistema fue completamente incómoda. Jiannin desinfló. Genial, solo su suerte de quedarse atascado con un sistema a medias como algo fuera de una mala novela de cultivo. Había pensado que sería más confiable, qué concepto erróneo. Luego explícame los ojos y el cabello. La voz del sistema de repente se volvió animada y, emocionada. ¿No crees que esta altura combinada con tu apariencia perfecta de porcelana hace que el cabello blanco y los ojos rojos sean absolutamente perfectos? Mientras hablaba, la voz del sistema se entusiasmó cada vez más. Combinado con su tono femenino, Jiannin se convenció cada vez más de que su sistema era bastante peculiar. Por favor, sé normal. Tosen mis disculpas, maestro. Me dejaron llevar. De todos modos, explique esta habilidad, absorción, para mí. Jiannin cambió apresuradamente el tema, tratando de consolarse que las apariencias eran superficiales.
Después de todo, se veía, bueno, bastante sorprendente ahora, ¿no? Es exactamente lo que suena. El manual de instrucciones, espera, ¿dónde está mi manual? La voz del sistema se puso en pánico. Jian presionó sus labios, realmente haces que tu academia sea orgullosa. No importa, lo resolveré yo mismo. Jian sintió cada vez más que la autosuficiencia era el mejor camino. Sistema, dame una misión. Debe tener evaluaciones anuales, ¿verdad? Jian dijo. El sistema se sorprendió. ¿Cómo sabía este contratista sus procedimientos mejor que ella? Sí, lo hacemos. Nuestras evaluaciones son mucho más humanas de lo que solían ser. Si quieres misiones, las emitiré. Si no, simplemente puedes intercambiar derrotas enemigas por los créditos de evaluación, y ni siquiera necesitas derrotar a muchos. Luego, el sistema agregó tímidamente, principalmente porque los sistemas de nuestro rango no tienen mucha autoridad. A diferencia de los de la Academia FL, esos sistemas de alta autoridad amenazarán si no se cumplen los objetivos. Para nosotros, fallar las evaluaciones solo significa 3 días de problemas digestivos, similares al tracto digestivo de un pájaro. El tracto digestivo de un pájaro, directo, que significa 3 días de incontinencia, entre la terminación y la muerte social, fue una gran opción. Ya veo, eso es bastante humano. Bueno, entonces, emita la primera misión. Jian claramente no había notado nada mal. Aunque había sido mejorado, solo era relativo a su estado anterior. Todavía necesitaba fortalecerse para estar seguro. Misión emitida, como futuro antagonista, ¿cómo no podría tener una historia de fondo trágica adecuada? Felicitaciones, ahora eres un huérfano, que satisface el requisito previo. Ahora necesitas un maestro, uno bajo el cual te fortalecerás en silencio hasta que te conviertes en el discípulo rebelde. Misión, conviértete en el discípulo del retenedor de la nube. Objetivo a largo plazo, eventualmente convertirse en el discípulo rebelde. Jian se congeló, ¿no está mal? ¿Matar al maestro que me salvó la vida? Ya estaba considerando si podía completar los objetivos de evaluación con las derrotas enemigas. Luego se dio cuenta rápidamente, espera, ¿a qué te refieres con felicitaciones por ser huérfano? Oh, no te preocupes por esos detalles, en realidad, hay lagunas en esta misión. Esta es mi especialidad, algo que investigué ampliamente durante mis estudios. Honestamente, es bastante triste que tu especialidad sea encontrar lagunas. Jian suspiró. Pero me gusta. Al menos no tendría que cometer realmente el acto de matar a su maestro. Si bien Jian no se oponía a ser un antagonista, todavía despreciaba actos verdaderamente inconcebibles. Es simple. Una vez que sea más fuerte que su maestro, puede censurarlos y ponerlos en varias posiciones censuradas. ¿No es ese otro tipo de rebelión de maestro-disciplina? ¿Cómo podría un sistema femenino incluso sugerir tales cosas que necesitaban censura? Jian recordó la apariencia de la grúa y luchó para decir, uno no debería, o al menos no debería. Bueno, entonces podrías matar a tu maestro entonces. Además, Adepti puede tomar la forma humana. En el peor de los casos, sigue siendo una grúa femenina, ¿verdad? Jian se relajó, eso es mejor que. Poder tomar forma humana estaba bien. Aunque, ¿forma humana? Un Adeptus debe ser bastante hermoso. El adolescente tenía bastante curiosidad por estos asuntos desconocidos. Sin embargo, entre conversar con el sistema y los eventos del día, las cosas habían sido bastante abrumadoras, y Jian comenzó a sentirse somnoliento. Envuelto en su manta, Jian murmuró, «Buenas noches, Sis». Mientras hablaba, se dirigió a los sueños. Después de que Jian se durmió, una figura humanoide rosada se materializó, abrazándolo suavemente. «Buenas noches, espero poder trabajar contigo, mi pequeño contratista». Luego desapareció una vez más. Mientras tanto, en su morada adeptal, el retenedor de la nube estaba observando a Jian. Aunque estaba interesado en lo que él había descrito, ella no estaba segura de cómo proceder, ya que falló en varios intentos de recrearlo. Entonces el retenedor de la nube se puso algo ansioso, lo había hecho sonar tan simple, entonces, ¿por qué no pudo tener éxito? Principalmente porque conceptos como la presión del agua y las bombas eran completamente extrañas para el retenedor de la nube. Había pensado ir a preguntar de nuevo, solo para encontrarlo dormido. Esto dejó al adepto bastante frustrado, atrapado entre acción e inacción. Sin embargo, ¿era su cabello siempre ese color?
O tal vez los viajeros a Teyvat experimentaron algunos cambios debido al entorno desconocido. El retenedor de la nube era bastante curioso. Además, este joven increíblemente entrañable parecía poseer un conocimiento muy interesante de otro mundo, y disfrutaba creando cosas nuevas. Como entusiasta técnica, la retención de la nube naturalmente se sintió muy aficionado a este niño. Si tan solo éste pudiera mantenerlo por más tiempo. Muturado en el retenedor de la nube. Luego se detuvo, sus ojos de pájaros aclarados. Este podría llevarlo como discípulo, mantenerlo cerca para una guía adecuada. En cuanto a su personaje, el tiempo revelará todo. En la peculiar confianza del retenedor de la nube, ella creía que ningún mortal podía ocultarle nada. Después de todo, se enorgullecía de sus habilidades de conversación. Algunas palabras serían suficientes para extraer cualquier información. Pensando así, Claude Retiner elogió su propia sabiduría. HMPH, Seniganju, ustedes dos pronto tendrán un discípulo junior. Sin embargo, hablando de Zen, sí, ¿dónde estaba el discípulo de este? El retenedor de la nube comenzó. En cuanto a Zen en ese momento, todavía estaba subiendo la montaña, su hermoso rostro no mostraba disgusto, simplemente asumiendo que esta era la forma de su maestro de dejar algo de vapor. Capítulo 3. El amanecer en el monte Aosang era sereno y fue impregnado de energía adeptal. Los rayos del sol del recién nacido atravesaron las nubes que rodeaban el pico de la montaña, encendiéndolos en un arco iris de colores. La vista se parecía a la seda celestial cubierta alrededor de la morada del Adepti, hermoso y encantador. Jiannin se paró en el borde del acantilado, bebiendo en el impresionante paisaje. Estos mares de nubes iridiscentes eran imposibles de presenciar del mundo a continuación. Tras él, la hermana inmortal que lo había salvado la noche anterior estaba practicando con su polarmo. Sus movimientos eran rápidos y precisos, su mirada afilada como Frost. Bailando en perfecta armonía con su construcción de hielo, su dúo mortal ocultó la intención letal debajo de su belleza. Hermoso, pero mortal. Mientras completaba su rutina, Jiannin no pudo evitar aplaudir. Increíble, desearía poder ser tan hábil. Parecía incómoda con tener una audiencia durante su entrenamiento. Después de ejecutar una floritura final con su arma, se volvió para retirarse a la morada adeptal. Espera, todavía no sé tu nombre. Has pedido mi nombre varias veces, ¿por qué? Sus labios rojos se separaron ligeramente, su voz fresca con un toque de confusión. Porque eres mi salvador. ¿No es natural querer saber el nombre de la persona que te salvó la vida? La joven dudó antes de responder. Simplemente nos cruzamos. Salvar tu vida era un asunto simple, no vale la pena detenerse. Además, no te acerques a mí. Jiannin se congeló. ¿Había dicho algo para ofenderla? No podía pensar en nada malo con sus palabras. No te preocupes. Zen no siempre fue así. Las cuerdas rojas que unen sus emociones la hacen parecer más distantes que otras. Ambos se volvieron para ver al retenedor de la nube de pie en la entrada de la vivienda. ¿Rojas ropes? Pero, ¿tu nombre es hermana? Soy Jiannin. Encantado de conocerte. Jiannin dijo calurosamente. La pregunta de Jiannin parecía abrir las compuertas conversacionales del retenedor de la nube. De hecho, el pasado de Zen es una historia triste, que aprenderá a tiempo. Su advertencia para evitar que la distancia se debilite a la preocupación, su destino trae calamidad y ella no le desea ningún daño. Ya veo, dijo Jiannin, aliviado de que a su salvador no le disgustó después de todo. Maestro. El tono de Zen llevaba una nota de desaprobación. ¿Por qué discutir sus asuntos con un extraño? El retenedor de la nube suspiró, muy bien. Usted y Ganju comparten esta tendencia. Este no hablará más de eso. Jiannin sonrió torpemente, al darse cuenta de que este adeptus era bastante conversador. Sin embargo, mortal, aunque hemos hablado extensamente, este todavía no ha escuchado su nombre correctamente. Soy Jiannin, respondió apresuradamente, aunque estaba seguro de que se había presentado antes. Jiannin. La tranquilidad del río, un buen nombre de hecho. Salvar su vida ha forjado una conexión entre nosotros, y su conocimiento ha proporcionado a esta inspiración a este, reflexionó el retenedor de la nube. ¿Aceptarías este como tu maestro? Incluso Zen parecía sorprendido por esta repentina oferta. Jiannin se congeló momentáneamente antes de romper una sonrisa encantada. Por supuesto, inmortal. ¡Qué fortuna! Como un regalo de los arcones mismos. ¿Y la misión también completó?
El retenedor de la nube estaba bastante satisfecho con su reacción, suponiendo que su alegría surgiera del reconocimiento de su grandeza, olvidando por completo que, como forestador, no podría saber de la reputación del retenedor de la nube. Tarea de Dean: convertirse en el discípulo del retenedor de la nube, completado. Las recompensas se han depositado en el inventario de su sistema, disponible para la recolección. El sistema intervino, aunque Jianin estaba demasiado preocupado para verificar sus recompensas todavía. Más excelente. El corazón de este se alegra al ganar un nuevo discípulo hoy. Inmortal, ¿es esto suficiente para convertirse en su discípulo? Jianin preguntó. ¿No se suponía que hubieran ceremonias formales o ofrendas de té? El tono del retenedor de la nube se hizo más cálido, todavía llamando a este inmortal. Maestro, Jianin corrigió suavemente. El retenedor de la nube se complació en tener otro compañero de conversación, especialmente uno con un conocimiento precioso de otro mundo. Aunque lo mencionas, tradicionalmente se requiere una ofrenda de discipulado. Sin embargo, como eres un viajero desde más allá, tu conocimiento de otro mundo servirá como sustituto. Este encuentra tal conocimiento más intrigante. Otorgue a este discípulo unos días para organizar y documentar el conocimiento de la lectura del maestro. Lo más excelente. El retenedor de la nube estaba satisfecho con su rápida comprensión. Sen permaneció desconcertada, no podía recordar tal ofrenda durante su propio discipulado. En todo caso, su maestro y el otro adepti le habían dado dones, como su polarmo, calamidad de calamidad. Pero si Master lo dijo, ella lo aceptaría. Aprovechando el momento, Jianin afirmó mentalmente su recompensa. Felicitaciones por obtener la habilidad pasiva de afinidad de la misma facción. ¿Podría ser este el aumento de encanto legendario? ¿Me estoy convirtiendo en una especie de encantador para caminar? Jianin se preguntó, pensando en cierta literatura cuestionable. El sistema parecía confundido. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo podría ser algo así? Eso no sería diferente de la corrupción o el lavado de cerebro. Desafía completamente la razón. Pero se supone que debo ser un villano, ¿no eres un sistema de villanos? Jianin pensó. Puedes ser un villano sin comprometer tus principios. El sistema comenzó su educación moral. Eso es rico de venir de alguien que me asignó para traicionar a mi maestro. De todos modos, ¿qué hace realmente esta habilidad de afinidad? Como su nombre indica, una vez que se confirma que alguien está en su facción, se sentirá un poco más familiarizado con usted. Es un pequeño impulso en la amabilidad que solo funciona una vez por persona. Simplemente hace que la gente te vea más favorablemente, convirtiendo a extraños en conocidos casuales. Nada más. ¿No es bastante inútil? Jianin estaba decepcionado. Bueno, lo obtuviste gratis, y lo obtuve gratis del programa. Mejor que nada. Supongo. La conversación mental tomó solo un minuto, durante el cual el retenedor de la nube sintió un aumento sutil en la afición por Jianin. Quizás fue simplemente el resultado natural de aceptarlo como discípulo. Como ahora eres el discípulo de este, ven a conocer a tu hermana mayor. Retenedor de la nube gestado. Jianin se volvió para mirar el adeptus de cabello blanco, tan distante del mundo mortal. Ella era realmente una vista impresionante para la vista. Saludos, hermana mayor. Jianin dijo respetuosamente. Sen asintió ligeramente pero no dijo nada más. Esta es la naturaleza de Sen, algo distante. Ella se calentará una vez que te conozcas mejor. El retenedor de la nube explicó. No me importa, respondió Jianin. Sen finalmente habló. Como mi hermano menor, debes saber, mi destino trae calamidad y daño a los que están cerca de mí. Sería mejor mantener la distancia. Niño. El retenedor de la nube hizo clic en su lengua desaprobando antes de continuar. La intención original era que intentaras vivir entre los mortales. Ahora con un hermano junior como intermediario, le dices que se mantenga alejado. Se impresionó sus labios en silencio. Ella solo estaba tratando de proteger a los que la rodeaban. Maestro, lo entiendo. Cuidaré a la hermana mayor, dijo Jianin rápidamente. El retenedor de la nube le miró que, a pesar de sus características aviares, transmitía claramente el escepticismo. Maestro, por favor no me juzgues por mi tamaño. Soy bastante maduro e independiente. Apenas alcanzas la altura del pecho de Sen. ¿Quién cuidará a quien queda por ver? Esta es la naturaleza de Sen, algo distante. Ella se calentará una vez que te conozcas mejor. El retenedor de la nube explicó.
No me importa, respondió Jian Nin. Zen finalmente habló. Como mi hermano menor, debes saber, mi destino trae calamidad y daño a los que están cerca de mí. Sería mejor mantener la distancia. Niño. El retenedor de la nube hizo clic en su lengua desaprobando antes de continuar. La intención original era que intentaras vivir entre los mortales. Ahora con un hermano junior como intermediario, le dices que se mantenga alejado. Se presionó sus labios en silencio. Ella solo estaba tratando de proteger a los que la rodeaban. Maestro, lo entiendo. Cuidaré a la hermana mayor, dijo Jian Nin rápidamente. El retenedor de la nube le miró que, a pesar de sus características aviares, transmitía claramente el escepticismo. Maestro, por favor no me juzgues por mi tamaño. Soy bastante maduro e independiente. Apenas alcanzas la altura del pecho de Zen. ¿Quién cuidará a quien queda por ver? Jian Nin presionó sus labios juntos. La altura era de hecho su debilidad, sin forma de remediarla ahora. Trágico. El tiempo tendría que demostrar su valía. HMPH, su hermana mayor claramente necesitaba a alguien que la cuidara, al igual que su maestro. Jian Nin sintió el peso de la responsabilidad que se asentaba en sus hombros. Se supone que eres un villano, no un cuidador. Callarse la boca. Sí, señor. 1. Descansa bien hoy. Mañana, comenzará a enseñarle las artes de Adepti y otras habilidades esenciales. Como el discípulo de no puedes permanecer sin habilidades. Gracias, maestro. Zen, vigila a este niño por ahora. Tiene el asunto que atender. Con eso, el retenedor de la nube extendió sus alas y se apartó de la vivienda, dejando a Jian Nin y Zen mirándose torpemente. Incapaz de manejar la situación, Zen se volvió y caminó más profundamente en la vivienda. Espera, hermana mayor. Jian Nin gritó apresuradamente. ¿Qué es? Zen giró la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo entro en la vivienda? ¿El maestro no me lo dijo? Zen hizo una pausa, luego dijo, sígueme. Una vez que aprenda las artes del maestro, comprenderá cómo entrar. Jian Nin asintió y rápidamente siguió los pasos de Zen. Zen formó un sello de mano, conjurando un talismán de hielo puro. Entonces ella habló fríamente. Abierto. La barrera que oculta la entrada de la vivienda desapareció gradualmente. Zen volvió a Jian Nin. Ingresar. Sí, hermana mayor. Capítulo 4. Al día siguiente, Jian Nin se dio cuenta de que su maestro realmente no tenía idea de cómo enseñar a los discípulos. Ella había hablado extensamente, pero Jian Nin apenas entendió nada de eso. Frustrado, el retenedor de la nube declaró que una madera podrida no puede ser tallada, y irrumpió en el salto. Sin embargo, Zen le susurró en silencio a Jian Nin, no te preocupes por eso. El maestro siempre es así. Sus habilidades de enseñanza no son muy buenas, pero le encanta llamar a los demás tontos. Jian Nin preguntó con curiosidad, entonces hermana mayor, ¿cómo lograste lograr tu nivel actual de habilidad? Zen respondió, autoestudio, y al estudiar los libros de las artes adeptales en la biblioteca del máster. Jian Nin dijo, hermana mayor, lo has tenido difícil. Zen suspiró impotente, ¿qué podría hacer sobre tener un maestro tan? Para ser honesto, si no hubiera podido aprender por su cuenta, habría huido desde hace mucho tiempo a Liyue Harbor para encontrar a su hermana mayor. Jian Nin preguntó, entonces, ¿sería posible que la hermana mayor me enseñara? Zen dudó, pero mis artes adeptales se basan en tener una visión. No estoy seguro de si puedes. Hablando de eso, hermana mayor, ¿qué es exactamente una visión? Jian Nin solo había completado el tutorial en ese entonces, y vagamente sabía que las visiones eran órganos externos para canalizar el poder mágico que permitía a las personas usar fuerzas elementales, pero en cuanto a los detalles, no estaba muy claro. Zen preguntó, ¿no sabes qué es una visión? Hermana mayor, soy un viajero de otro mundo, dijo Jian Nin. Zen asintió, una visión, en pocas palabras, es un órgano mágico externo que permite que uno use uno de los elementos. ¿Eso es todo? Jian Nin fue atónito. Zen asintió en serio, eso es todo. Jian Nin se quedó en silencio. ¿Qué debería hacer si su hermana mayor no era tan confiable? Zen sacó su visión, un marco exquisitamente tallado con una esfera de vidrio en el medio, cristalina e irradiando una luz azul helada, incluso emanando un toque de frialdad. Zen dijo, esta es mi visión, ¿una visión crió? Hay 7 elementos diferentes para visiones, anemo, geo, electro, dendro, hidro,
Piro y Crío. ¿Cómo se obtiene una visión? Se dice que es otorgada por la mirada de los dioses, respondió Zen honestamente. Jiannin estaba completamente confundido. Todo parecía muy complicado. Si hubiera sabido que transmigraría, habría jugado el juego antes, tal vez podría haber actuado como un profeta conociendo la trama. Jiannin pensó en silencio. Al ver que Jiannin se había quedado en silencio, Zen, sin ser experto en conversar, comenzó a meditar en silencio en su cojín. Hermana mayor, ¿qué estás haciendo? Cultivando. Después de unos días, Zen dejó que Cloud Retiner supiera que no era que Jiannin fuera una tontería. De hecho, después de ser mejorado por el sistema, la capacidad de comprensión de Jiannin fue bastante notable. Después de que Zen le enseñó algunos conocimientos teóricos, Jiannin incluso podría generar inferencias y ofrecer sus propias ideas y mejoras. Sin embargo, solo se podía decir que el retenedor de la nube no era muy bueno para enseñar a los estudiantes. Si Jiannin no había organizado todo al principio y lo envió al retenedor de la nube, lo que hace que el retenedor de la nube se sumergiera en el mar de conocimiento. Se estimó que el retenedor de la nube habría sido bastante desanimado. Hoy, Jiannin estaba a punto de graduarse del conocimiento teórico. Tanto Zen como el retenedor de la nube estaban fuera de la vivienda de la cueva del Immortal, observando la práctica operación de Jiannin. Sin una visión, temporalmente no puede utilizar el poder elemental. Este inmortal no es muy seguro si puedes usar mis artes inmortales. Este inmortal se conoce como retenedor de la nube, una de las 3 manifestaciones de los 3 ojos adepti que siguen a Rex Lapis. Nací con la capacidad de usar energía elemental. Zen, ese niño, tiene una visión y también puede usar el poder elemental, pero tú. Maestro, déjame intentarlo, dijo Jiannin con entusiasmo. El retenedor de la nube dijo, muy bien. Si puedes usarlo, eso sería maravilloso. Si no, tendrá que estudiar los métodos de cultivo de las familias exorcistas mortales, aunque no podrá continuar en el camino inmortal, al menos tendrá el poder de protegerse. Si todo lo demás falla, este inmortal se tragará mi orgullo y suplicará los lapizos de Rex en su nombre, pidiéndole que le otorgue un caparazón de visión vacío. El retenedor de la nube divagó, pero Jiannin sintió calor en su corazón. Nunca había tenido a alguien que divagara así desde la infancia. Tener a alguien como este ahora lo hizo muy feliz. Sin embargo, pensando en tener que traicionar a su maestro en el futuro, Jiannin sintió que todavía necesitaba una preparación mental. Pero durante estos pocos días, Jiannin también había aprendido de quién era el lápiz de Rex su maestro. El lapizlo de Liyue, el gobernante de esta nación, el Geo Archon, Morax. El vencedor de la guerra del Archon, se dice que tienen demonios asesinados con una sola lanza, venerada por la gente de Liyue como. Jiannin reflexionó por un momento, de repente recordando su habilidad de absorción. El manual de instrucciones había sido perdido por el vergonzoso sistema, pero Jiannin tenía una idea. Hermana mayor, ¿podrías reunir un poder elemental? Aunque perplejo, Zen todavía extendía su mano blanca por Jade, condensando una bola de energía crió en su palma. Hermano Junior, ¿qué quieres hacer? El retenedor de la nube también era curioso. Es una hipótesis, y tengo un sentimiento. Jiannin de repente recordó que en el juego, cuando eligió a Lumine como protagonista, ella podía tocar las estatuas de los 7 para obtener el poder Anemo. Entonces, ¿podría usar la absorción para obtener diferentes elementos? Jiannin pensó que valía la pena intentarlo. Miró el elemento crió en la mano de Zen y extendió la mano para tocarlo. ¿Qué estás tratando de hacer? Se enfrunció el ceño, retrocediendo, sin dejar que Jiannin tuviera éxito en tocarlo. El retenedor de la nube también habló fervientemente. Incluso si no puede usar las artes de este inmortal, no hay necesidad de tal autodestrucción. ¿Tu mente ha sido afectada por la conmoción? ¿Ya te estás preparando para dañarte? ¿Este inmortal ya dijo? Jiannin, con una línea negra sobre su cabeza, interrumpió a su maestro. Maestro, no, soy muy claro. Solo tengo la sensación de que puedo tocar y usar poder elemental. Ahora entendía por qué algunos maestros molestos que realmente se preocupaban por ti no fueron bien recibidos por la hermana Senior Zen. Había una razón. Es bueno que te preocupe que me afecte la conmoción, pero dices directamente que mi mente está dañada. ¿Son los viajeros de más allá del cielo tan poderoso? Zen murmuró. El retenedor de la nube también era muy curioso. ¿En serio? No te fueran a ti mismo. Jiannin dijo, no te preocupes, maestro. Tengo este sentimiento, y,
¿no eres tú y su hermana mayor aquí? Con usted presente, definitivamente no me lastimaré. Esta sutil adulación hizo que el retenedor de la nube fuera muy complacido. El Adeptus asintió ligeramente y dijo: entonces pruébalo. Con este presente inmortal, nada saldrá mal. Zen dudó, pero aún siguió las palabras de su maestro. Jiannin también respiró hondo y extendió la mano hacia el elemento crió de Zen. Apretando los dientes y cerrando los ojos, Jiannin puso su mano en la bola de la energía crió. Una sensación fría llenó su palma, pero no había molestias. En cambio, se sentía como entrar en una habitación con aire acondicionado en un día de verano. Hermano Junior, ¿estás bien? Zen preguntó. Hubo una preocupación oculta en su mirada, temerosa de lastimar a su hermano menor. El retenedor de la nube también miró atentamente a Jiannin, listo para intervenir ante el más mínimo problema, pero al ver que Jiannin no mostró signos de incomodidad, finalmente dio un suspiro de alivio. Uf, eso es bueno. Si Jiannin realmente hubiera vuelto lastimado nuevamente, Zen probablemente se retiraría nuevamente, creyendo que el destino aporta desgracia a los que la rodean. Estos últimos días de interacción con Jiannin habían mejorado un poco su naturaleza solitaria, taciturna. Sin embargo, los viajeros son realmente increíbles. El retenedor de la nube dijo: muy bien, Zen, no es necesario entrar en pánico. Jiannin, ¿qué sientes? Jiannin se sintió por un momento y dijo: es genial y helado, ¿eso cuenta? Este inmortal pregunta si puede sentir el poder elemental. Retenedor de la nube regañado. Jiannin dijo rápidamente: espera. Luego recitó en silencio en su mente: sistema, active la habilidad de absorción. Recibió. Anfitrión, la habilidad de absorción ahora está activada. En el futuro, puedes usarlo directamente sin pasar por mí. La alegre voz del sistema sonó una vez más. Al momento siguiente, Jiannin sintió como si algo dentro de su cuerpo hubiera sido encendido, pero era una sensación helada. Además, claramente sintió que se había vuelto algo más fuerte. Din, el anfitrión ha absorbido el elemento crió, actualmente desbloqueado. ¿Elemento crió? 1. Mientras tanto, en el mundo exterior, el elemento crió en la mano de Zen desapareció gradualmente, finalmente siendo completamente absorbido por Jiannin. ¿Realmente puede absorberlo? ¿Qué principio es este? El retenedor de la nube se sorprendió. Zen también miró a su hermano menor con curiosidad. Jiannin abrió lentamente los ojos, su expresión llena de emoción. Maestro, quiero volver a probar tus artes inmortales. Jiannin dijo con entusiasmo, sus ojos bailando de alegría. Capítulo 5. Voy a empezar. Bajo la mirada expectante de Jiannin y las curiosas miradas de Zen y el retenedor de la nube, Jiannin una vez más siguió el método mental para usar artes inmortales, intentando construir el patrón de talismán. Al momento siguiente, apareció un patrón de talismán en la palma de Jiannin. Aunque era solo el más simple, utilizado para abrir la puerta de la morada inmortal del retenedor de la nube, todavía era una gran mejora. Maestro, ¿viste eso? El joven vitoreó, saltando de alegría. El retenedor de la nube, aunque sorprendido, también estaba satisfecho. De hecho, lo hice. Digno de ser el discípulo de este inmortal. Los métodos de enseñanza de este inmortal son excelentes, lo que permite a Jiannin comprender los conceptos básicos en solo 3 días. Jiannin y Zen intercambiaron miradas, sintiéndose bastante incómodas. Este tipo de maestro que se da un crédito indebido, como decirlo, es bastante interesante. De ahora en adelante, continúa practicando artes inmortales con Zen. Zen, enseña a Jiannin de acuerdo con cómo este inmortal le enseñó. Este inmortal ha obtenido algunas ideas últimamente y debe comenzar el cultivo cerrado. Dijo el retenedor de la nube. Zen asintió: sí, maestro. Pero en su corazón, decidió enseñarle a su hermano menor a su manera. Oh, claro, antes de entrar en reclusión, hay una cosa más. El retenedor de la nube, que estaba a punto de irse, de repente recordó algo. Más tarde, algunos viejos amigos de este inmortal podrían venir a buscar este inmortal. En ese momento, pueden mirar la constelación y el tiempo de nacimiento de Jiannin para ver la fortuna de este discípulo de Immortal. Hablando así, el retenedor de la nube entró directamente en las profundidades de la vivienda de la cueva para comenzar el cultivo cerrado. Jiannin dudaba de sus elecciones de vida. ¿Solo dejarlo ser así? ¿No es esto un poco confiable? Además, ¿no debería ser este el momento de preguntar cómo de repente pudo usar crioelemento?
¿Y por qué podría absorber el elemento crío de la hermana Señor Zen? Quizás es porque los libros de conocimiento que organicé para ti, anfitrión, fueron muy atractivos para el retenedor de la nube. El sistema burbujeó. Solo puedo consolarme de esta manera. Jiannin murmuró. Zen dijo, Little Junior Brother, tendrás que acostumbrarte a ello. El maestro es así. Entiendo, hermana mayor. Jiannin asintió. Entonces, comencemos nuestro entrenamiento. El cultivo cerrado del maestro esta vez probablemente llevará bastante tiempo. El amanecer y la puesta de sol en las montañas, con su impresionante paisaje, parecían hacer una hora de olvidar. Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. Durante el periodo de cultivo cerrado del retenedor de la nube. Zen y Jiannin, esta pareja de hermana mayor y hermano menor, confiaron el uno en el otro para sobrevivir. Jiannin también descubrió que su hermana principal era realmente un inmortal de otro mundo. La comida que comió consistía solo en hierbas celestiales y frutas salvajes, o algunas plantas para llenar su estómago. Cuando curiosamente preguntó al respecto, la respuesta de su hermana mayor fue que los cultivadores deben soportar la soledad y el deseo, y no pueden ser tentados por tales cosas externas. Pero Jiannin no pudo soportarlo. Además, esto no era cultivo, esto era tortura, ¿y no su maestro tampoco había comido comida? Anteriormente, cuando había enviado comida a la casa de su maestro, el maestro se comería todo limpio. Al día siguiente, solo permanecían tazones vacíos. Entonces, bajo la tentación de Jiannin y los argumentos razonables, Zen gradualmente se acostumbró a comer y cultivar junto con Jiannin. Durante estos 2 años, la relación entre Zen y Jiannin se había acercado mucho más. Además, durante este tiempo, un joven que parecía un caballero noble pero emitió una sensación antigua y profunda llegó a sentarse en la mesa de piedra del maestro y beber té en reminiscencia. Este joven tenía pupilas verticales de color ámbar, características guapas y una construcción alta, bien proporcionada pero poderosa. Zen no sabía quién era, solo que era el viejo amigo del maestro. Jiannin también supuso que debe ser un adeptus. Se llamó a sí mismo Zhongli, por lo que Jiannin generalmente se dirigió a él como el señor Zhongli. Este señor Zhongli también fue una persona increíble, dándole muchas cosas buenas para el cultivo, y además, la lanza de Jiannin también fue dada por el señor Zhongli. Esta lanza claramente no era un artículo ordinario, se llamaba la lanza lítica. Además, al enterarse de que él era el nuevo discípulo del retenedor de la nube, el señor Zhongli incluso le hizo una breve adivinación. El resultado mostró que no tenía constelación, y su tiempo de nacimiento no podía adivinarse. En resumen, acorde a un visitante más allá de Teyvat, parecía que ninguna de las leyes de Teyvat podría afectarlo. Después de dejar las palabras, los que recuerdan nacen para recordar, partió con gracia. Zhongli también le dijo a Zen que no se preocupara por su desafortunada constitución dañando a su hermano menor, ya que su condición no tenía ningún efecto en él. Por lo tanto, Zen, sintiendo el cuidado de Jiannin y tener a alguien con quien pudiera acercarse de manera segura, se volvió algo imparable en su apego. Esto llevó a su cercanía en rápido progreso. Durante estos 2 años, con la ayuda de Zen y el señor Zhongli, Jiannin se había vuelto mucho más fuerte. Sin embargo, Jiannin no tenía el tiempo libre para absorber aleatoriamente varios elementos. Solo tenía el elemento geográfico del señor Zhongli y el elemento crío de su hermana mayor. Absorbiendo mientras se cultiva, su fuerza aumentó a saltos y límites. Hoy, Jiannin todavía practicaba valientemente técnicas de lanza, mientras que Zhongli estaba de pie con las manos detrás de la espalda, observando silenciosamente. Esos ojos ámbar parecían ver a través de todo en el mundo. Después de terminar un conjunto de técnicas de lanza, Jiannin respiró, luego reguló su respiración y se puso de pie. Tu progreso es notable. Ahora, aunque no tienes una visión, los portadores de la visión ordinarios no son rival para ti. La voz constante y lenta provino de la boca de Zhongli, su expresión mostrando admiración por Jiannin. Durante estos 2 años, ya sea en términos de diligencia, comprensión, tasa de progreso o carácter, Zhongli estaba muy satisfecho con Jiannin. Aunque la boca del retenedor de la nube era algo lamentable, y sus métodos de enseñanza no eran muy confiables, todavía tenían un ojo para las personas. Zhongli miró a Jiannin, su mirada tranquila, perdida en el pensamiento. Después de que Jiannin terminó de regular su respiración, se volvió y dijo, Señor Zhongli, todavía estoy muy por detrás. La hermana senior es mucho más fuerte que yo. Y lo más lamentable era que,
aunque ya tenía 16 años después de estos 2 años y consideraba un adulto en este mundo, simplemente no crecería más alto, aún mantenía su inofensiva apariencia joven. Zhongli sacudió la cabeza ligeramente, no necesitas menospreciarte. Confiarse tan fuerte en 2 años ya se considera un talento sorprendente del mundo. Además, su hermana mayor, aunque desafortunada, se ha convertido en uno de los factores en que se fortalece. Ella es especial. Zhongli agitó suavemente su mano, y Jianin solo sintió su visión borrosa antes de encontrarse sentado en la mesa con Zhongli. Aunque no era la primera vez, Jianin todavía se maravilló de manera privada ante el poder de Zhongli. Como se esperaba de un adeptus, ¿verdad? Ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar antes de ser traído aquí. Como villano, ¿cómo se puede controlar tan fácilmente? Ahora tienes un camino hacia la muerte. Misión emitida, mata a la persona ante ti de cualquier manera. Se dará recompensa aleatoria. Límite de tiempo, 3 años. El incumplimiento de los 3 años se considerará un abandono automático. Castigo, ninguno. El sistema burbujeó de nuevo. Jianin ignoró directamente este sistema que ocasionalmente había estado burbujeando estos 2 años, y respetuosamente dijo a Zhongli, gracias por todo durante este tiempo, señor Zhongli. No es nada. Eres el discípulo del retenedor de la nube, lo que te convierte en mi junior. Sin embargo, si desea agradecerme, estoy muy interesado en lo que mencionó anteriormente sobre su mundo original, el mundo sin dioses. ¿Por qué no me cuenta sobre la historia del mundo? Zhongli se vertió una taza de té, luego vertió una para Jianin, hablando lentamente. Jianin bebió el té de un trago, sintiendo que su espíritu se levantaba cuando una corriente cálida fluía de su abdomen a sus extremidades, aliviando la fatiga de su cuerpo. No importa cuántas veces lo bebiera, té claramente no era una cerveza ordinaria. Jianin tosió varias veces, humedeció su garganta, luego dijo lentamente, mi mundo original, su historia era más o menos esta. En cuanto a la misión, ya que no había castigo, ¿por qué completarlo? Cuando el límite de 3 años había aumentado, lo abandonaba automáticamente. Además, todavía tenía la misión de traicionar a su maestro colgando sobre él. Durante estos 2 años, Jianin había completado muchas tareas, grandes y pequeñas, de pisotear flores y hierba como debería un villano, o dañar al pez que su maestro crió en el estanque de loto. A tareas más grandes como golpear y alejar a aquellos que buscan cultivo inmortal, cortando su destino inmortal. De todos modos, Jianin sintió que era bastante malicioso. Esta charla duró toda la mañana. Después de escuchar, Zhongli frunció sus cejas, pareciendo algo vacilante. ¿Un mundo sin dioses es realmente tan insoportable? Las guerras se rompen en lo más mínimo, con la mayor parte de la historia que se dedica a la guerra. Sí, incluso los árboles tienen sus raíces corrompidas por el tiempo, y mucho menos los humanos. Jianin tomó otro trago de té. Por lo tanto, es mejor tener una fuerza disuasoria arriba. Mire que tan bien lo hacen los dioses, nadie se atreve a comenzar guerras con dioses presionándoles. Incluso en el mundo original, solo después de obtener armas de destrucción mutua, la gente dejó de atrever a la guerra, temiendo que perecieran junto con el cielo. Zhongli reflexionó, es eso, de hecho, esto requiere una consideración cuidadosa. ¿Considerar qué? Jianin estaba aturdido. Zhongli de repente miró a Jianin, nada, tu maestro está a punto de salir de la reclusión, así que me quitaré el permiso. Después de todo, el retenedor de la nube no pudo mantener la boca cerrada. Si dijeron algo que no deberían, no sería bueno. Oh, entonces cuídate, señor Zhongli. Jianin dijo. Zhongli asintió, se puso de pie, se dio la vuelta y desapareció del lugar. Junto con él desapareció las 2 tazas de té y la tetera en la mesa de piedra. Siempre dejando tan misteriosamente. Jianin se rascó la cabeza. Hoy, su hermana mayor había bajado la montaña para despejar monstruos. Calculando el tiempo, debería regresar pronto para almorzar. Jianin se puso de pie, se estiró y sus articulaciones hicieron sonidos de estallido. Mejor apúrate de vuelta para cocinar. Cuando la hermana mayor regresa, ella puede comer comida caliente. Hablando así, Jianin encendió hábilmente el fuego y puso la olla. Debe decirse que el elemento geográfico del señor Zhongli fue realmente útil, configurar la olla era solo un pensamiento.